Mm, Buenos días, les doy la bienvenida a esta breve plática sobre la forma en que trabajamos en los cursos de matemáticas en la Universidad de las Américas para construir conocimiento en los alumnos. Soy el profesor José Armando de León Solórzano, profesor de el Centro de Matemáticas desde hace 35 años aquí en la UDLA y actualmente el director de dicho Centro de Matemáticas. Voy a tomar algún tema que sea común y de uso cotidiano para mostrar los obstáculos que tenemos y la forma en que intentamos nosotros superarlos aquí en la universidad. Un tema común que se abarca desde la secundaria es justamente la regla de signos. Entonces, quiero mostrar con esta breve plática cómo es que un mal uso de la regla de signos más bien se convierte en un obstáculo para el aprendizaje de las matemáticas más que algo que favorezca el aprendizaje de ellas. Entonces, aquí en este caso es común que a nosotros nos hablen de la recta real desde la primaria, en donde nos ubican a los números positivos y números negativos. Aquí estoy mostrando únicamente números enteros, pero con eso es suficiente para mostrar lo que pretendo. Usualmente, después de que nos ubican en la recta real números que están por debajo del cero, que se denotan con un signo menos, hablando de que son negativos, y números que están arriba del cero, que se denotan con un más o que son positivos y que muchas veces se omite el signo, pero sobreentiendo que o son positivos. A partir de ello es que se nos establece una regla de signos. Desde la secundaria y en escuelas superiores se nos presenta la regla de esta forma y únicamente se nos obliga a que la memoricemos, muchas veces diciendo que la multiplicación de cantidades que tienen el mismo signo me va a dar un signo positivo y multiplicación de números que tienen signos contrarios me da negativo, o también la memorizamos hablando de que más por más me da más, menos por menos me da más por menos menos y menos por más menos. Es únicamente lo que se le proporciona al alumno y se pide una memorización de ello. Enseguida se presenta una serie de problemas como los que, o de ejercicios como los que muestro aquí. Por ejemplo, me dice, usa la regla de los signos para darme el resultado de esta multiplicación. Multiplica menos 2 por 3 que tiene signo positivo, aplicando la regla de los signos y únicamente apelando a una memorización, tendría que ir a revisar mi tabla en donde estoy multiplicando un signo negativo por un positivo y digo que el resultado es negativo, es decir, menos por más me va a dar menos y pongo el resultado que es menos 6. De la misma manera, en una aplicación o en una ilustración, se me pide que multiplique 5 por menos 2 y vuelvo a aplicar la regla de los signos, que la tengo escrita o la tengo presente únicamente señalando que menos por menos me da más y escribiré el resultado de esta operación como más 10. La situación se nos presenta, hasta ahí va bien, pero se nos presenta cuando después se me pide que yo realice estas operaciones que tengo aquí escritas, en donde obviamente yo únicamente tengo guiones tal y como se me presentaban de alguna manera acá, y los cuales yo los estoy interpretando únicamente como signos, y entonces nos atrevemos a usar la regla de los signos para dar el resultado de esas operaciones. Frecuentemente el profesor me pide que haga esto, y aunque explícitamente me dice que haga 3 menos menos 2, me dice que puedo usar la regla de los signos diciendo que menos por menos, recurriendo otra vez a la tabla que tenemos arriba, me da más, y entonces escribo que 3 menos menos 2
es equivalente a 3 más 2, recurriendo a la regla de signos. Menos por menos es más y tengo como resultado 5. De la misma manera, si me piden que escriba el resultado de esto que tengo aquí, nuevamente me lleva a la aplicación de regla de signos y me dice que menos por menos es más y escribiré el resultado de esto como más 4. El resultado de esto que tengo aquí, y solamente estoy tomando este tema de regla de signos para hablar de la forma en que construimos conocimientos porque es un tema común, pero podríamos tomar cualquier tema y estaríamos en la misma circunstancia, viendo la serie de errores que no van a favorecer a que yo construya un conocimiento sólido que me permita avanzar en el desarrollo de las matemáticas. Nuevamente aquí aplico una regla de signos, menos por más es menos, y en la última operación, aunque un poco más compleja, la desarrollo con regla de signos en 2 o 3 pasos. Aquí nuevamente aplico regla de signos, menos por menos me da más, que es lo que me recomienda mi profesor en la supresión de paréntesis. Y entonces digo menos por menos es más, escribo el más y me va a dar 5 más 3, que es 8 con signo positivo, y después este menos que tengo aquí afuera, vuelvo a aplicar con él una regla de signos diciendo que menos por más es menos y el resultado es menos 8. Curiosamente, los resultados son correctos. 5, 4, menos 3 y menos 8 son resultados en realidad correctos, pero provienen de un resultado o de una aplicación errónea, porque simplemente, como veremos un poquito más adelante, y es la intención de esta plática, en realidad podría o no necesariamente aplicar una regla de signos. De hecho, no cabría la aplicación de una regla de signos porque no necesariamente tengo signos y es de lo que debemos de dar cuenta nosotros en este caso. Entonces, la situación es, ¿qué tenemos que hacer para no solo obtener el resultado correcto, sino tener un razonamiento adecuado que a mí me lleve a tener un resultado correcto, pero que me favorezca a desarrollar una mejor aritmética y también una mejor álgebra y posteriormente una buena aplicación de todo esto hacia el cálculo, por ejemplo? Entonces, esto es lo que hacen muchos estudiantes de secundaria, de preparatoria, incluso del nivel superior. Simplemente veo signos y aplico esta regla de signos que tengo aquí marcada arriba y es que es sobre la que he memorizado un poco. Entonces, para aclarar la intención y lo que pretendemos durante esta plática corta, sería lo siguiente. En primer lugar, a ver, hace rato yo tenía y había mostrado una recta real, una ilustración de una recta real con signos negativos y signos positivos. En primer lugar, entonces, yo daré color, porque es un principio fundamental, a estos signos. Estaré marcando al signo que señala la ubicación respecto al cero, por ejemplo, con guiones rojos y cruces rojas, hablando de los negativos y de los positivos simplemente. Y entonces la regla de los signos se aplicará a estos signos, a estos valores rojos que yo estoy presentando aquí en esta parte, y entonces puedo formar una tabla de signos o una regla de signos, pero dejando en claro que los signos son esos símbolos rojos que yo tengo aquí en esta parte y que indican posición respecto al cero. Si estoy arriba del cero o abajo del cero. Entonces, en esta regla de signos que aplicará con estos símbolos rojos, sí puedo decir y además enfatizar que estoy hablando de una regla de signos donde queda involucrada una multiplicación. Dice, mira, si multiplico una cantidad, un número que tiene un signo positivo con otra que tiene signo positivo, el resultado debe de ser positivo y así sucesivamente respecto a lo que yo tengo aquí en esta parte. Entonces, la regla de los signos
aplica en este caso particular para una multiplicación y únicamente es válida para cuando estoy trabajando con estos signos o estos símbolos que preceden a cada número, señalando su posición respecto a la recta real. Por otra parte, algo muy importante es aclarar que cada número solamente tiene asignado uno de estos símbolos, o una raya roja o una cruz roja. Únicamente tiene asignado un valor. Solamente estoy marcando una posición izquierda o derecha, debajo del cero o arriba del cero únicamente. Entonces, empiezo poniéndole color a esto que está aquí. Y enseguida, entonces, además de eso, yo empiezo a echar mano de la estructura matemática para aclarar qué es lo que tengo y cómo es que debo de proceder para tener un razonamiento correcto y eliminar esos errores en donde yo en toda esta parte que tengo aquí únicamente apliqué indiscriminadamente una aparente regla de signos, menos por menos poniendo más, menos por menos poniendo más, menos por más poniendo menos, etcétera. Únicamente estoy aplicando indiscriminadamente en estos ejemplos simples que tengo esa llamada regla de signos. Entonces, para ello, además de que yo ya pude distinguir en esta parte el color que me marca un signo y por lo tanto una posición en la línea recta, voy a definir las definiciones en matemáticas son muy importantes. A partir de ella es que construimos conceptos. Voy a definir lo que se llama el inverso aditivo de un número. El inverso aditivo de un número simplemente para cualquier número real es el número que encuentro al otro lado del cero a la misma distancia del que estoy yo tratando de conseguir su inverso aditivo. Así, por ejemplo, el inverso aditivo de menos 4, para obtenerlo, tendría que llevarme a ubicar a qué distancia está el menos 4 del cero y buscar el número que está también a la misma distancia del cero, nada más que del lado opuesto del cero. Así, por ejemplo, el inverso aditivo de menos 4 debe de ser 4. El inverso aditivo de 6 es buscar el que se encuentra al otro lado del cero a la misma distancia. En este caso, debería de ser el menos 6. Entonces, cada número real tiene un inverso aditivo y una notación importante y que es frecuente en los libros de texto es que el inverso aditivo también se señala con un guión. Entonces, para cada número, si yo quiero hablar de su inverso aditivo, debo de hablar de este guión y poner el número al cual le quiero calcular el inverso aditivo. Es decir, el inverso aditivo es un operador. Aquí cualquier libro me estaría mencionando que con este símbolo yo estoy buscando el inverso aditivo de menos 4, que como dijimos, por definición debe de ser el que se encuentra del lado opuesto del menos 4 respecto al 0, pero a la misma distancia que es el 4 positivo. Entonces, en este caso, el inverso aditivo de menos 4 se escribe de esta manera y debería de ser 4. Algo muy importante que me puede favorecer en la solución o en el cálculo que habíamos presentado nosotros anteriormente es que esta barra que representa valor absoluto, nosotros la estemos tomando con otro color para no confundirla con el guión o la barra que está representando el signo de un número y que en esencia me está señalando que hablo de un número negativo. Entonces, aquí yo, por ejemplo, esta barra que representa el inverso aditivo y esencialmente es un operador, lo voy a señalar con color verde. En este caso, por ejemplo, si hablo del inverso aditivo de menos 4, lo voy a señalar con una barra verde y voy entonces a buscar su inverso aditivo. Y esto tendría que yo leerlo a partir de los colores que tengo
No puedo leerlo como menos por menos. Simplemente esto me está indicando que es un operador y estoy buscando yo el inverso aditivo de -4, que por definición debe de ser +4. Entonces, de la misma manera, el inverso aditivo de 2 es -2. Y soy muy cuidadoso. Un número real no acepta dos barritas de color rojo, no tienen sentido. Cada número real solo tiene una posición respecto al cero. O está arriba del cero y le voy a poner un más rojo, o está debajo del cero y le voy a poner un guión o una barrita roja. Pero dos símbolos rojos simultáneos no tienen sentido en un número. En una recta real nunca vamos a encontrar eso. Pero si encuentro una raya verde, estoy hablando de un operador y simplemente estoy señalando que estoy buscando el inverso aditivo de 2 y va a ser frecuente entonces esto que tengo aquí. Es decir, por el momento yo tengo dos guiones, un guión rojo y un guión verde, y entonces un propósito del alumno es localizar y ponerle color a los guiones de acuerdo a la posición que están ocupando. Les reitero, de entrada un número no acepta dos guiones rojos, no acepta dos símbolos rojos a la vez. Entonces yo tendría, aunque no me pongan color, sí tener que distinguir cuando tengo un guión verde y cuando tengo un guión rojo. Por otra parte, el gran problema que tenemos es que el guión también se llega a utilizar para denotar una resta y entonces a la vez nosotros tendríamos que hacer la definición de una resta de dos números reales. La definición de una resta de dos números reales se hace a través de una suma. A menos B se define como A más rayita verde, pero habíamos dicho que la rayita verde es el opuesto del número B. Es decir, A menos B no es otra cosa más que A más el opuesto de B. Es como nosotros estaríamos definiendo una resta y entonces debemos de ser muy cuidadosos. Yo estoy usando y la mayoría de textos están usando este guión de tres maneras. Lo están usando como signo de un número, señalando que estoy por debajo del cero. Lo están usando como un operador o lo están utilizando para señalar un operador que representa el opuesto y también se está usando para una resta de dos números. Entonces, una actividad principal es poder distinguir cuál es el uso que se le está dando a la raya verde a partir justamente de la organización y de la jerarquía de operaciones que existe en la aritmética. En este caso, usando esta indicación, simplemente a mí retomando las operaciones que tenemos y que me habían presentado hace rato, entonces esto no es un signo, esto que está aquí no necesariamente es un signo y yo tendría que tener la habilidad para ponerle color. Es decir, aquí, por ejemplo, el 2, esta raya correspondería al signo y debería de ser una raya de color rojo, mientras que esto que está aquí por justamente la estructura que tienen las operaciones no debería de ser dos guiones rojos porque no tiene sentido tener dos guiones rojos. Tampoco esto sería un guión verde porque esa operación 3 guión verde con un guión rojo no tiene sentido. Seguramente este guión que está acá es un guión de color azul que me está señalando una resta, que la habíamos leído de manera adecuada en la primera parte, pero ahora dándole color sí puedo decir que esto es 3 menos 2. Esto debe de ser rojo y esto debe de ser azul. Entonces, una habilidad que debemos de adquirir y sobre la que debemos de trabajar justamente es empezar a ponerle color a estos guiones y esto me llevaría a pensar primero que si la regla de signos tiene sentido entre puros símbolos rojos y además en donde está de por medio
una multiplicación, nos daríamos cuenta que en principio aquí no hay una multiplicación. No hay una multiplicación, no puedo usar regla de signos, pero además de eso, menos puedo usar una regla de signos porque simplemente esto sí es un signo, pero esto no es un signo, es una resta. Entonces, yo tendría que recurrir a la definición misma de resta, en donde, como dijimos arriba o anteriormente, la resta se define de esta manera: A menos B es A más el opuesto de B. Y nosotros ya hablamos de la definición de lo que es un opuesto. Entonces, 3 menos menos 2, en primer lugar me llevaría a ponerle colores, y aunque son dos guiones, simplemente me doy cuenta que este es un guión azul y este es un guión rojo. Y usando la definición de lo que significa imponer o colocar un guión azul aquí, esto me llevaría a poner que esto es 3 más el opuesto de este número por definición, y lo podría poner de esta manera: esto es 3 más el opuesto de menos 2, y esta raya verde me está implicando que yo calcule un opuesto, y el opuesto de menos 2 es 2 positivo, y por lo tanto 3 menos menos 2 debe de ser 5, pero les reitero, hace rato, en un uso incorrecto que no me genera ninguna estructura, a mí me llevaba a haber hecho menos por menos más, cuando este no es un signo rojo y yo estoy involucrando un signo rojo con un signo azul, y además estoy poniendo un más que debería de ser entre comillas azul, porque es una suma, cuando simplemente la regla de signos me devuelve signos de color rojo. En este sentido, un menos rojo por un menos rojo me va a dar, en este caso, un más, pero es un signo, no es un operador. Cuando aquí justamente lo que yo tengo en este resultado es un operador. Entonces, ¿cuál es el problema? Esta operación que resolvemos desde la secundaria y me acarrea muchas dificultades yéndome hasta el nivel superior, sí resulta en 5. El gran problema es que cuando ya pongo colores, simplemente me daría cuenta de que no puedo operar esto con esto y no puedo involucrar una regla de signos. Tengo que recurrir a una estructura, a una definición de lo que es un opuesto y a una definición de lo que es una resta. Si yo no tengo esa definición, simplemente no puedo operar, aunque el profesor me puede dar el truco de que haga menos por menos, que es más, y se acabó. De la misma manera, en la siguiente operación, que también, por evitar cualquier dificultad con el alumno, que a la larga le retribuyen que no puede lograr un aprendizaje y por lo tanto un avance en las aplicaciones de las matemáticas, el profe simplemente les dice que menos por menos es más. Pero si yo sé que un número real no puede tener asignados dos signos rojos, en este caso dos menos rojos, yo me daría cuenta que en realidad lo que se me está solicitando aquí es buscar el opuesto de esto que está acá. Es decir, esto sí puede tener asignado un guión rojo, pero esto no puede ser un guión rojo. Entonces yo tendría que leer esto poniéndole color como algo de color verde, mientras que esto es algo de color rojo, y por lo tanto a mí me están solicitando que escriba el opuesto de menos 4, que es 4 positivo. El que está del otro lado de menos 4 a la misma distancia es justamente el 4. Ustedes dirían, bueno, es que da lo mismo, menos por menos da más. Y cuando le pones colores, sabes que este no es un signo de color rojo, y además no está involucrada ninguna multiplicación. Y les reitero, esto posteriormente nos va a llevar a muchas dificultades. De la misma manera, ¿qué es lo que me está pidiendo aquí? La habilidad que deben de adquirir es para ponerle colores, es decir, no puedo hacer matemáticas si no tengo colores a la mano, y nuevamente no puedo poner dos signos rojos y además no es una multiplicación, y el error de nuevamente colocar menos por más, que me da menos, ¿sabes qué? Me repercute en dificultades. Simplemente me está pidiendo el opuesto de 3, que sabemos que es menos 3. Y en esta operación, que
me representa un poquito más de dificultades, simplemente entiendo que yo no puedo poner un símbolo rojo acá afuera, pero a la vez esta operación ya implicaría poner los 3 guiones de colores, distinguiéndolos en términos de que esto es rojo, de que esto es azul, de que esto es verde. Es decir, me están solicitando que escriba el opuesto del resultado de esta operación. Y entonces, en esta estructura, claro, ahorita lo estamos platicando de manera muy rápida, pero para eso existe justamente en el salón de clase estrategias donde la repetición y donde el trabajo en los alumnos juega un papel muy importante, pero desarrollar esa habilidad de distinguir colores no es simple, es más sencillo y empezar a inventar que menos por menos me da más y poner otro menos y usar reiteradamente, pero eso simplemente habla de que no conozco, no tengo un conocimiento de la matemática y reitero, simplemente no me va a permitir avanzar. Entonces, primera habilidad, cuando yo vea esto como estudiante, tengo que ponerle colores y distinguir claramente qué es rojo, qué es azul. Y a partir de esto, sabes que esto es verde, me están pidiendo el opuesto de lo que tenga aquí. Esto es una resta y por definición de resta, ¿qué es? Bueno, súmale el opuesto. El opuesto es esta raya verde que está aquí. El gran problema es que esto en la mayoría de libros de texto se nos está presentando solamente con negro. Entonces, si el maestro no me favorece actividades para que yo pueda distinguir los colores, no voy a poder avanzar. El resultado, como dijimos, es el mismo exactamente que el que teníamos hace rato y por eso es que el maestro muchas veces no se preocupa en la construcción de mi conocimiento porque no le interesa construir conocimiento, simplemente es obtener resultados literalmente como salgan. Esto nos llevaría entonces a esta tabla, un trozo de una tabla de Bloom en donde a mí me regresa a esto. Cuando el maestro simplemente me presenta una regla de signos y me hace ver que con esa regla de signos tengo los resultados deseados, entonces no me está favoreciendo más que a un proceso de memorizar una tabla con 4 componentes y se acabó. Sin embargo, cuando yo empiezo a ponerle colores a cada uno de los símbolos que estoy empleando, aunado a definiciones propias de la matemática, como es el inverso aditivo, como es la definición propia de resta, entonces yo puedo construir conocimiento y se puede favorecer la construcción de ese conocimiento a través del desarrollo de varias actividades. Estas actividades ahora quedarían claras en una tabla de alguna taxonomía. Entonces, en la clase se me debería de favorecer a estas actividades en una etapa que Bloom menciona como un proceso cognitivo de orden inferior y que es recordar el maestro debe de proponer actividades que favorezcan a que yo pueda definir. ¿Sabes qué? Por ejemplo, aquí, defíneme qué es un inverso aditivo, defíneme qué es una resta, defíneme qué es un signo, la capacidad de observar, de reconocer, de memorizar. Si yo no puedo observar, si no puedo reconocer, yo no le puedo poner colores a un nada que si no puedo definir o no tengo definiciones, pues yo no puedo construir el conocimiento sobre matemáticas. Sí, memorizar, se puede favorecer a memorizar únicamente una regla de signos y ni siquiera el problema es que puedo llegar a niveles cognitivos un poco más altos como es el de comprender, el de aplicar e incluso el de analizar. Aquí, por ejemplo,
yo puedo traducir esas rayas en principio a colores mediante la observación, la definición, el reconocimiento. Está bien, me puede favorecer en esa etapa de comprensión para ir y hacer aplicaciones, cómo es calcular, cómo es hacer uso, cómo es categorizar, cómo es agrupar. Lo vimos en la última operación e incluso podría yo posteriormente, en este caso, llegar a una etapa de análisis desarrollando algunas de esas habilidades que aprendí. En este caso, a priorizar, a agrupar, a separar, fue parte de lo que hicimos en la última operación, pero esencialmente aquí se trata de que lleguen a ser aplicaciones y obviamente en este caso, si yo no puedo, en este caso, más que desarrollar un proceso de memorizar una tabla de regla de signos y no las he comprendido, obviamente no las puedo aplicar y no puedo hacer un análisis y simplemente todo lo que obtenga es memorizar y a eso estoy yendo a la escuela y generalmente es una memoria a muy corto plazo en donde después del examen ya se me olvidó y obviamente la matemática se me va a hacer muy complicado. Esto que estamos ilustrando y las actividades aquí con los alumnos de la Universidad de las Américas quedan muy claras a desarrollar en favor de la construcción del conocimiento en matemáticas. Entonces, estas actividades parece increíble, pero deben de quedar claras a partir de solamente ponerle colores a cada uno de estas diagonales que yo tengo aquí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para ponerles colores? Simplemente tener una estructura en donde las definiciones juegan un papel muy importante. Entonces, aquí la pregunta para todos ustedes es, bueno, simplemente desde su aprendizaje de las matemáticas en la secundaria y hasta los que están en nivel superior, ¿en dónde han hecho uso de los colores para poder justamente, en este caso, tener un buen aprendizaje de las matemáticas? Eso representa dificultades y esas dificultades les lleva a tener miedos hacia la matemática, pero se superan si tenemos realmente una buena estructura en la enseñanza con actividades que favorezcan a su aprendizaje. Entonces, el profesor les debe de poner o proponer actividades para que ustedes observen, definan, reconozcan, etcétera, y que lleguen hasta el nivel en el que ustedes tengan que llegar. Y ese es el propósito. Reitero, es un tema simple pero común a todos y eso pasa tomando cualquier tema de las matemáticas. Entonces, esta es la plática breve y simplemente aquí mi propósito es señalar que sí tenemos una intención en la enseñanza de las matemáticas orientada siempre a favorecer el aprendizaje del alumno, dejando en claro cuáles son las actividades que van a desarrollar. Entonces, les agradezco su atención y simplemente queda esta parte para cualquier comentario que tengan y cualquier referencia con gusto la podemos atender. ¿Sí? Les agradezco mucho y buen día.